Muy buenas noches. Como parte de las actividades académicas del Cancer Center TEC-100, nos presentamos en una sesión más con el agrado de invitar a la doctora Olivia Sánchez Cabral. Ella es médico cirujano y estudió medicina interna posteriormente en la Universidad Autónoma de Coahuila. Hizo una subespecialidad en neumología y alta especialidad en broncoscopía, ambas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con el aval de la UNAM. Hizo una maestría en ciencias médicas con la especialidad de neumología intervencionista y actualmente es jefa de la unidad de neumología intervencionista del mismo Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como parte de sus actividades académicas, ella es profesora del curso de alta especialidad en broncoscopía intervencionista de la UNAM. Me da mucho gusto presentarla y le dejo la palabra. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias a Cancer Center por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca en relación a la neumología intervencionista y su papel que tiene en el cáncer pulmonar. Y dependiendo en relación a las manifestaciones pulmonares del cáncer, una de ellas importante son las lesiones periféricas. Se pueden presentar de un 25 a un 30% como un diagnóstico inicial. Hay diferentes scores en relación a valorar si es maligno o puede tener unas más características como de benignidad, y hay varios scores. Yo pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, la edad, el tabaquismo, el diámetro de la lesión, la especulación, la localización, y con eso se va haciendo un porcentaje y valorando en qué punto o en qué probabilidad de cáncer puede estar, si muy baja, moderada o alta. Nosotros contamos con varias herramientas o dispositivos para poder hacer un rastreo de lesiones pulmonares localizadas, como en este video que les muestro, es el ultrasonido radial. El ultrasonido radial es una sonda, es una mini sonda que en su parte distal tiene un transductor de ultrasonido que gira 360 grados y que nosotros podemos localizar y ver diferentes densidades, y como en este caso vemos las diferentes densidades de la lesión pulmonar, nosotros podemos hacer una localización, poner o a través de guías, introducir sondas para hacer biopsias por criosondas. Si queremos hacer criobiopsias, podemos poner una pinza forceps para hacer una biopsia con forceps, cepillar la lesión o lavar la lesión de manera dirigida. Si se quiere abordar una lesión localizada y más si la lesión mide menos de 3 centímetros de manera a ciegas, el rendimiento diagnóstico es bajo. Las lesiones localizadas deben de hacerse con guías y hay varios dispositivos, entre ellos, como les mencioné, el ultrasonido radial, hay la navegación electromagnética y está obviamente también el robot broncoscópico, que son las nuevas técnicas en broncoscopía, en intervencionismo para ese tipo de lesiones. En México contamos actualmente con el ultrasonido radial, que es la sonda que les mencionaba actualmente, pero también lo hacemos conjunto con otras herramientas como es la fluoroscopía. La fluoroscopía junto con el ultrasonido radial o, por ejemplo, la combinación de PET-CT puede incrementar el rendimiento diagnóstico de un 80 a un 90%. Si nosotros tenemos un trayecto que nos lleve a la lesión, ¿por qué? Porque pues obviamente nuestro árbol bronquial es como un camino que se bifurca. Si la lesión tiene un camino o un bronquio que llegue a la lesión o está la lesión dentro, entonces el rendimiento diagnóstico incrementa muchísimo más que si está lateralizada a un bronquio que esté cercano a la lesión. Eso es algo importante para valorar el abordaje, por eso hay que hacer la valoración previa tomográfica y después hacer una valoración con el ultrasonido radial. Nosotros publicamos este artículo en relación a criobiopsias pulmonares en pacientes no intersticiales
Y de este artículo tenemos 27 pacientes que tuvieron lesiones pulmonares localizadas. De estas lesiones pulmonares localizadas, la mayoría fue cáncer y el rendimiento diagnóstico fue de casi de un 90%. Es decir, si se tienen ese tipo de herramientas, el rendimiento es muy bueno y es seguro, y la mayoría de los pacientes pues, son ambulatorios. En el caso de estadificación mediastinal, por ejemplo, pacientes que tienen ya sea grandes masas mediastinales o tienen ganglios mediastinales sugestivos que pueden ser por PET-CT o por tomografía, tenemos la herramienta que es el ultrasonido endoscópico lineal, que también es un ultrasonido, pero este no es una sonda, es prácticamente la misma composición que tiene un broncoscopio convencional, pero en la parte distal, como se ve en el video, tiene un traductor de ultrasonido que nosotros nos adosamos o nos pegamos hacia la pared traqueobronquial y en tiempo real podemos hacer un rastreo de las adenopatías mediastinales o del tumor mediastinal que se encuentre. Por ejemplo, en este estamos en los paratraqueales altos, podemos biopsiar paratraqueales altos, paratraqueales bajos, los subcarinales, los ciliares, los interlobares. Entonces, podemos hacer un rastreo muy global y completo del mediastino y como en este caso, valorar también que no estemos puncionando ninguna estructura vascular, porque se puede obtener un Doppler en tiempo real previo a la toma de la muestra. La toma de la muestra se hace a través del canal de trabajo del broncoscopio, del ultrasonido endoscópico, y ponemos una aguja que se atraviesa en tiempo real el ganglio y estamos viendo cómo estamos puncionando. Generalmente se hacen 3 punciones o tres biopsias por ganglio y en cada ganglio, cuando atravesamos el ganglio, hacemos entre sacudidas, unas 15 sacudidas y obtenemos una muestra que se va a patología. Por ejemplo, en laminillas lo hacemos con 2 técnicas. Una es la parte citológica, que es la parte que estoy mencionando aquí, que hacemos que se forme un coágulo. Esa es la aguja que les mencionaba. Nosotros lo ponemos en unas laminillas, se forman cilindros porque es la forma que está obteniéndose la muestra de la aguja. Y cada una de las laminillas se hace un estendido y se manda en alcohol y se fija para un transoperatorio que el patólogo nos diga en el momento. El resto de la muestra o el resto de la biopsia se pone para un diagnóstico final en formol y obviamente se hace un bloque celular y ya se maneja por el patólogo para un diagnóstico final. Entonces hacemos tanto citológico como histológico el manejo de la muestra, ¿no? Entonces, afortunadamente hay varios estudios actuales en el que se ha visto que es rentable para estudios de biología molecular que ahorita vamos a ver en un momento más. Este artículo del JAMA es el artículo de donde se basó prácticamente el resto del abordaje en pacientes con estadificación o obviamente masas o ganglios mediastinales y se vio que la mediastinoscopía sola tenía una sensibilidad del 79% y el ultrasonido solo el 85%. Incrementaba cuando en algunos momentos el ultrasonido salía negativo y después se hacía una mediastinoscopia y llegaba hasta un 94%. Por eso, actualmente las guías recomiendan para abordaje de adenopatías mediastinales o masas mediastinales el realizar el ultrasonido endoscópico lineal. Se hace el ultrasonido endoscópico lineal como primera medida de abordaje en caso de que saliera negativo y sea muy sugestivo, como les mencionaba previamente, también un score de probabilidad que el médico oncólogo o el grupo médico piense que está positivo. Entonces, si se requiere una muestra, se tendría que hacer una muestra ya de un abordaje quirúrgico. Pero si el ultrasonido endoscópico lineal es negativo y también el score de probabilidad de malignidad también es bajo o moderado, se sugiere que sea la única herramienta para abordaje de ganglios mediastinales o de masas mediastinales.
Entonces, como les mencionaba, este es las guías del ACCP que salieron en el 2013, que no han variado hasta actualmente, en donde la sensibilidad del ultrasonido endoscópico es mayor comparado con la mediastinoscopía. Y obviamente estamos hablando de complicaciones, que las complicaciones son muy bajas, menos del 1%, y las complicaciones no son graves, a menos que el paciente tenga una comorbilidad, que en algún momento tenga un problema de coagulopatía. Se ha visto en algunos casos hemomediastinos, pero fueron en pacientes que estaban anticoagulados o que eran hepatópatas, que tenían alguna condición previa, pero es seguro hasta en pacientes que están tomando antiagregantes plaquetarios. Las complicaciones son raras, entre ellas, como les mencionaba, hemomediastino, pero fueron reportes de casos en pacientes que ya tenían comorbilidades. La otra es un neumomediastino. Y si estamos nosotros en algún momento abordando algunos ganglios muy iliares o muy pegados a pulmón, por ejemplo, los interlobares, puede haber neumotórax, pero son casos extremadamente raros. Realmente es un procedimiento muy seguro para el paciente. Y en la restadificación puede disminuir un poquito el rendimiento diagnóstico, pero principalmente porque ya el paciente previamente tomó algún tipo de terapia. Entonces, hay cambios mediastinales según la terapia, ya sea radioterapias o quimioterapias, por eso puede bajar y disminuir el rendimiento, la mediastinoscopia un 71% y un EBUS una sensibilidad de un 76%. Pero ya hay estudios en relación a comparación, obviamente, con el gold estándar, que son las muestras quirúrgicas, y el EBUS pudo detectar mutaciones, más del 90% para EGFR, ALK y KRAS, y también, obviamente, actualmente para los nuevos marcadores. Aquí son algunas características radiográficas, ya sean masas mediastinales, como ustedes lo pueden ver en la imagen A, esas masas mediastinales abundantes, conglomerados grandes, o por ejemplo, que sean más definidos, ganglios mediastinales como en la imagen C, que son definidos, que están más delimitados, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, en la imagen B, que podemos tener, que no vemos un ganglio, pero vemos una imagen iliar, una tumoración que está muy cercana a mediastino, que pudiéramos tener N1 positivos, o en la imagen D, que no tenemos ningún tipo de ganglio, pero tenemos una lesión periférica, y queremos valorar si ese paciente puede ser un candidato a un abordaje quirúrgico de primera intención, ¿no? O en algunos momentos se restadifica y pacientes pueden ser candidatos a un procedimiento quirúrgico de intento curativo en segundas o primeras intenciones, dependiendo, ¿no? Otra de las manifestaciones muy importantes del cáncer pulmonar es la asociada a la afectación de vía aérea. Y esta manifestación puede presentarse en un 20 a un 30%. 40% de las muertes de estos pacientes pueden asociarse directamente a la obstrucción que tienen en la vía aérea. Generalmente este tipo de manifestaciones llegan a ser de una urgencia o que se requiere un alivio inmediato de los síntomas. Hay 3 tipos de lesiones que podemos nosotros tener en pacientes con cáncer pulmonar. La lesión intrínseca, que es aquella lesión que es propiamente de la vía aérea, que hay una infiltración directa y tenemos una obstrucción que está generada directamente del epitelio o en algún momento que migró de alguna lesión periférica y empezó a infiltrar la vía aérea. La otra es lesiones que están externas a la vía aérea y comprimen, que es las lesiones extrínsecas. Y la tercera, que son lesiones mixtas, que son intrínsecas y de compresión extrínseca de la vía aérea, son mixtas. Cada una de ellas tienen diferentes manejos. La lesión intrínseca, que es la propiamente que tiene en su mayoría lesión que está endoluminal de la vía aérea, se requieren algunas terapias termoablativas para poder retirar ese tejido y hacer un alivio de los síntomas, que afortunadamente cuando se logra hacer, el alivio es inmediato. Desde el posoperatorio el paciente ya tiene una mejoría inmediata. Y también nosotros, antes se pensaba que solamente el hacer ese tipo de terapias termoablativas
tenían un impacto en los síntomas del paciente, pero ya hay estudios en los cuales se ve que el retirar el tejido no nada más va a ayudar en relación a los síntomas, sino también en la sobrevida de los pacientes y obviamente en la calidad de vida de ellos. Entonces, si tenemos una lesión mayor al 50%, si el paciente tiene hemoptisis o tiene neumonía recurrente, esos son los pacientes que debemos nosotros intervenir para una desobstrucción de la lesión. Las contraindicaciones que tenemos es si es una compresión extrínseca pura, porque en pacientes que tienen una compresión extrínseca, entonces lo que tenemos que hacer es poner una prótesis para abrir la vía aérea más que desobstruir o quitar tejido, porque obviamente la compresión viene externa a la vía respiratoria. Y las contraindicaciones obviamente son relativas, muchas, porque sabemos que muchos pacientes van a requerir, o la mayoría de estos pacientes van a requerir oxígeno. Muchos pacientes no tenemos, por ejemplo, estudios previos tomográficos para ver cuánto tiempo tiene en relación al inicio de los síntomas o qué tan crónico es su patología. Por eso, en relación a obstrucción distal, necesitaríamos tener tomografías de comparativas para valorarlo y es muy difícil que tengamos eso. Por eso, generalmente eso es una contraindicación, pero relativa. Igual también lo largo de las lesiones, porque muchas lesiones son muy largas. Yo he tenido lesiones que abarcan desde tráquea proximal hasta bronquios distales, ¿no? Y se pueden retirar los tumores, no importa la extensión de la lesión. Por eso lo comento, porque en la bibliografía está documentado, pero no es una contraindicación el largo, la extensión, la cronicidad, ¿no?, de la lesión, ni tampoco que el paciente requiera o no requiera oxígeno. De hecho, por eso requiere oxígeno y por eso requiere una intervención de urgencia. También el ultrasonido radial que les mencionaba puede utilizarse para vía aérea. Cuando se emplea para vía aérea, nosotros tenemos un balón que instilamos solución para hacer contacto en las paredes, y al hacer contacto en las paredes podemos tener la caracterización de 7 capas de la vía aérea. Lo que más nos importa para valorar la extensión y la gravedad es si afecta o no afecta al cartílago. Cuando afecta al cartílago, si lo ven, por ejemplo, en esta lesión, que prácticamente la lesión atraviesa todas las capas de la vía aérea y vemos el endocondrio y el pericondrio afectados. Entonces, también este tipo de técnicas nos ayudan para valorar qué tipo de terapia podemos utilizar. ¿Por qué lo menciono? Porque si afecta al cartílago, difícilmente una terapia termoablativa va a tener una profundidad para llegar hasta ese, digamos, espesor de la membrana. Tenemos el láser y la fotodinamia, que son los que más penetran, hasta 10 milímetros en relación a profundidad. El electrocauterio, que es mucho menor, a 5 milímetros, y el argon plasma, que es 3 milímetros, ¿no? Tenemos, obviamente, entre más penetrabilidad, más riesgo de ruptura de vía aérea con el láser, que por ejemplo que con el argon plasma, que tiene 3 milímetros de penetrabilidad. Unos tienen sus indicaciones, por ejemplo, el argon plasma sirve mucho para lesiones que se encuentran en vías periféricas porque tienen un áspero periférico, y en cambio el láser es un haz que incide directamente. Entonces, dependiendo la lesión, si es una lesión que pega a paredes, entonces es preferible utilizar el argón. Y bueno, obviamente en muchos hospitales se encuentra con el electrocauterio, que también pueden ser herramientas importantes para cauterizar y para evitar un sangrado principalmente, ¿no? Y bueno, en esta imagen nosotros tenemos lesiones que abarcan todo el lóbulo inferior derecho. Introducimos lo que viene siendo la sonda de crío. La sonda de crío congela una parte, aproximadamente es 1 centímetro de largo en relación a una parte metálica. Utilizamos CO2, pero también se puede utilizar óxido nitroso. Se congela el tejido y hacemos biopsias por arrancamiento. Actualmente eso es lo que está comprobado en relación tanto diagnóstico como desobstrucción, como una de las mejores medidas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, en el segundo video, se desobstruyó todo el lóbulo inferior derecho que tenía ocluido por la lesión previa.
Entonces, tenemos diagnóstico en la mayoría de los casos porque pues, tenemos una biopsia y tenemos también la parte terapéutica porque estamos desobstruyendo. En algunos casos podemos hacer la desobstrucción y si hay malasia, que quiere decir que si se colapsa la vía aérea porque está afectado el cartílago, podemos poner también endoprótesis. Hay otro tipo de terapias que sirven, pero para lesiones más in situ o que son más incipientes, que se puede tardar o podemos hacer varias sesiones cada 3 semanas y valorar cómo se va repitelizando la vía aérea, entre ellos la crioterapia, la braquiterapia y la fotodinamia. Es importante no utilizar este tipo de terapias, principalmente, por ejemplo, la fotodinamia en tumores grandes de vía aérea, porque al inicio pueden generar un efecto inflamatorio y después ya empezará la necrosis y desfacelarse la mucosa. Se entra en un segundo intento para retirar el tejido muerto. Entonces, si es una lesión grande y se utiliza, por ejemplo, en un caso, la fotodinamia, pues va a incrementar su tamaño, va a inflamar y en algunos casos puede haber un cierre oclusivo que pueda requerir una urgencia grave para el paciente, ¿no? Es cara, por ejemplo, en este caso la braquiterapia, la fotodinamia son caras. La fotodinamia se requiere un fotofármaco que se calcula dependiendo los kilos de peso del paciente, se inyecta intravenoso y hay que tener mucho cuidado porque es muy sensible a la luz y a la luz estoy hablando hasta focos artificiales, no nada más la luz natural. Entonces puede quemar la retina y otro tipo de mucosas, la piel, por eso el paciente debe tener gafas, gorros y algunas protecciones dérmicas. Entonces hay que elegir bien al paciente que vamos a utilizar ese tipo de terapias. Y dentro de las estenosis se dividen entre simples y complejas. Las estenosis simples son estenosis cortas, de menos de 1 centímetro, que no penetran al cartílago. Por eso la imagen que les mostraba del ultrasonido radial, donde se ven las 7 capas y dentro de las 7 capas valoramos si está afectado o no está afectado el cartílago, importa mucho porque también importa para el pronóstico del paciente. Porque muchos de esos pacientes, aunque se dilaten, se van a restenosar. Si está afectado el cartílago, y ya estamos hablando de una estenosis compleja, que mide más de 1 centímetro, que afecta al cartílago y que hay malasia. Entonces a esos pacientes hay que considerar poner una endoprótesis porque sabemos que el riesgo de restenosis va a ser mayor. Aquí es otro video que tenemos de un paciente que tuvimos. Es una estenosis compleja, si se fijan, ahí pasamos la primera estenosis, viene una segunda estenosis y al final es una tercera estenosis. Entonces es una estenosis larga, muy compleja porque son 3 estenosis en un solo paciente. Entonces aquí lo que estamos haciendo son dilataciones mecánicas con broncoscopio rígido. El broncoscopio rígido es una de nuestras herramientas que utilizamos principalmente para manejo de vía aérea, porque nos sirve para dilatar, nos sirve para control del sangrado, nos sirve para instrumentar, porque a través de ahí podemos poner balones, podemos poner las ondas para poder hacer cualquier tipo de técnica termoablativa y en este caso también para instilar y después poner prótesis endoluminales, ¿no? Entonces, es mandatorio para hacer todo el tipo de terapias que nosotros hacemos. Entonces, ahí estamos haciendo la dilatación con rígido, y después de hacer la dilatación con rígido, ponemos una endoprótesis para hacer que la vía aérea tenga un soporte, porque si se fijan, ya se dilató, pero hay afectación del cartílago y muchos de ellos se colapsan, ¿no? Hay malasia, aunque estén dilatados en el posoperatorio, cuando hacen unas inspiraciones, pues obviamente porque ya están despiertos, se cierra la vía aérea, ¿no? Ahí estamos quitando un poco del tejido restante. Ese tejido también se puede quitar con sondas de crío, que es lo que utilizamos actualmente. Y después la colocación de una prótesis de silicona. Las prótesis de silicona son las que en mi práctica es la que más utilizo.
pero también se pueden poner prótesis autoexpandibles, que son de nitinol, que son una mezcla de metales. Pero bueno, ahí ponemos la prótesis y después, ya sea con un balón o con el mismo broncoscopio rígido, se abre la prótesis para que haga o sea, adose adecuadamente a las paredes. Entonces, dentro de las prótesis, la prótesis de silicona es la más utilizada a nivel mundial, se quita y se pone de una manera más fácil, eh, y lo bueno es de que hacen menos tejido de granulación. Las desventajas, pues obviamente migran, pueden tener mocos, se pueden infectar, a veces tienen un diámetro más grande o más amplio y depende las estenosis, hay estenosis muy pequeñas y que no se pueden abrir, que queremos que la prótesis obviamente ocupe el menor diámetro de nuestra vía aérea, ¿no? Requiere un entrenamiento con broncoscopía rígida e inyectores especiales para poder ponerla. Ese es otro caso que tuvimos, que si se fijan, lo que se está viendo a distal es la prótesis, que tiene una prótesis esofágica porque prácticamente tiene una fístula. Nosotros no pusimos la esofágica ya la tenía, pero se abrió totalmente a vía aérea el tumor, quitamos un poco del tumor que tenía ahí y como está en la mera carina, bueno, cerca de la carina, en la carina principal, esos son los pacientes que requieren un tipo de prótesis que se llaman prótesis en I. Entonces, esas prótesis abarcan tanto bronquio principal derecho como bronquio principal izquierdo para que la carina principal esté cubierta. Cuando hay bronquios, cuando hay lesiones muy distales o afectando a la carina, lo ideal es poner una prótesis que cubra la carina principal, como en este caso, y bueno, pues ofrecerle calidad de vida al paciente porque prácticamente estaba comunicado la prótesis esofágica con la vía aérea, ¿no? Y se resolvió de una manera adecuada. Y bueno, esto es lo que puede pasar, que les mencionaba que muchas de las prótesis pueden migrar, en este caso migró la prótesis, el paciente puede tener de una manera súbita tos, y ese es un indicativo que puede haber migrado o haberse movido la prótesis. Nosotros lo que hacemos es la traccionamos con pinzas rígidas, con nuestro broncoscopio rígido, y después la adosamos adecuadamente a la vía aérea, ¿no? En algunos casos sí vemos que por la terapia el tumor disminuyó y la prótesis obviamente ya le quedó chica y por eso se movió, pero si aún todavía necesita prótesis, lo que llegamos a hacer es poner una prótesis más grande. En algunos otros casos, el paciente mejoró por la terapia, radioterapia reducción, la prótesis ya no es necesario. Por ejemplo, en muchos tumores mediastinales, en linfomas nos ha tocado que hemos quitado prótesis porque han respondido a terapia, en fin, podemos hacer diferentes tipos de abordaje, ¿no? Ya sea quitarla, si el paciente ya no lo necesita, poner una prótesis más grande si aún lo necesita, pero está venciendo el tumor, o recolocarla en caso de que el tumor todavía sigue siendo del mismo tamaño, pero a lo mejor se restenosó por arriba de la prótesis. Entonces, lo importante cuando ponemos una prótesis es el seguimiento y que no perdamos la continuidad de nuestros pacientes porque pueden variar muchísimo en relación a cómo se van comportando. Y bueno, las prótesis metálicas, la ventaja es que se pueden poner, estas son más de empresas norteamericanas y lo hicieron principalmente pensando en no emplear un broncoscopio rígido o que médicos que no tienen experiencia en broncoscopio rígido pudieran poner prótesis. Entonces, estas se pueden poner con un broncoscopio flexible, son bordes más delgados, se adaptan, por ejemplo, a vías que sean más tortuosas. Esas son sus ventajas. La desventaja es de que generan mucho tejido de granulación. Entonces, si es un paciente que ya vemos que en algún momento va a tener una prótesis permanente para toda la vida o para todo el tiempo que vaya a tener de su enfermedad, puede quedarse con una prótesis permanente como esta metálica. Pero si vamos a estar retirando o puede haber varios cambios digamos, durante su enfermedad, puede ser que el tejido de granulación sea muy importante y el retiro de la prótesis también sea algo complicado.
Yo he retirado prótesis que han puesto en otros lados porque pues son relativamente más fáciles de poner porque se ponen como loco flexible, pero ya no se pueden retirar después. Y muchos han terminado en procedimientos quirúrgicos. Entonces, para evitarles eso, lo que hago es quitar el tejido de granulación con crío y empezar a retirar progresivamente ese tejido hasta que logramos quitar la prótesis. Pero por la adherencia y por la generación de tejido que hacen y porque ahora hay nuevos tratamientos médicos en relación a cáncer pulmonar y ya no es tan, el pronóstico va cambiando mucho y puede ser más favorable en muchas de las terapias, es preferible poner una prótesis que sepamos que vamos a estar quitándola, poniendo dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Pero bueno, esto va muy de la mano a la experiencia y a individualizar mucho a cada paciente. Esto es un paciente, bueno, este video es de un paciente que estuvo tratado por varios meses por asma. Después llega con un médico que le hace una tomografía porque la paciente no mejoraba y pues obviamente se ve el tumor endoluminal, que es un carcinoide, ¿no? Los carcinoides pues son de los tumores que pueden sangrar. Nosotros lo que hicimos es utilizar varios tipos de terapias. Es un tumor pediculado que estaba adherido a la pared posterior. Entonces, hay que tener cuidado con estos tumores pediculados porque obviamente, y más si se adhieren a pared posterior, porque van a ver que hubo un defecto después de la extracción del tumor que se terminó corrigiendo con una endoprótesis para que haga una férula. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos el argón plasma, que es este equipo. Como nosotros empezamos a dar ciertos disparos sin adherirnos a la mucosa porque es un electrocauterio de no contacto. Después de hacer la cauterización del tejido, hicimos las biopsias con criosonda para hacer la extracción del tejido. Hicimos la extracción del tejido, pero quedó este defecto porque era un tumor pediculado en la pared posterior. Entonces, cuando hay este tipo de lesiones a la vía aérea, lo recomendable es poner una endoprótesis para que ayude, ferulice. Nosotros le quitamos la endoprótesis al mes y la paciente nunca se tuvo que hospitalizar, fue un procedimiento ambulatorio. Y este es de las endoprótesis que son autoexpandibles, pero sabíamos que iba a quedarse un tiempo corto, por eso se pudo poner, porque lo íbamos a retirar y no hizo un tejido de granulación importante. Si se fijan, son como red, es una red entretejida. Esa es una de las prótesis autoexpandibles parcialmente recubiertas. En sus extremos no están recubiertos y es donde se pueden adherir más fácilmente. Hay nuevas prótesis que son autoexpandibles y que son cubiertas totales y esas son las que hay que utilizar más en vía aérea porque como son cubiertas totales tienen menos riesgo a la formación de tejido de granulación. Lo malo que en México no contamos con un distribuidor que provea de las recubiertas totales. Si tuviéramos recubiertas totales, sería nuestra principal indicación en vía aérea. Si se fijan, aquí empieza la parte recubierta y esta parte última es la parte no recubierta. Y bueno, eso también es algo importante en el empleo de endoprótesis porque nosotros lo podemos utilizar cuando hay rupturas de vía aérea o cuando hay lesiones, ya sea por instrumentación, dilatación también, entonces pueden poner endoprótesis. Y bueno, concluyo mi plática comentándoles que el ultrasonido radial, el ultrasonido lineal, se requieren al menos 50 procedimientos supervisados para tener una competencia. De las biopsias pulmonares con criobiopsia se requieren 70 procedimientos supervisados para hacer el procedimiento. Hay pocos centros de entrenamiento a nivel internacional, en México muchísimo menos. Actualmente el ultrasonido lineal es la principal herramienta y la principal forma de abordaje para adenopatías mediastinales en relación a estadificación mediastinal en cáncer pulmonar.
Cuando no se tiene acceso, pues se puede utilizar el ultrasonido endoscópico esofágico o utilizar accesos quirúrgicos, ¿no? Si es negativo, es importante siempre considerar una mediastinoscopía. Hay muchas técnicas termoablativas. Hay que considerar también el ultrasonido radial para valorar qué tipo de técnicas termoablativas necesitamos cuando la principal manifestación de cáncer pulmonar es endoluminal. No hay una prótesis ideal, como les mencionaba, tanto las de silicona como las autoexpandibles tienen sus pros y contras, pero hay que elegir adecuadamente al paciente. Y bueno, tenemos muchas terapias para hacer una desobstrucción inmediata, ya sea mecánica, criodebridación, con electrocauterio o con argon plasma. Y bueno, termino diciéndoles que actualmente, afortunadamente, hay muchas herramientas como el ultrasonido radial y otros como la fluoroscopía, que podemos emplear con este tipo de pacientes para mejorar la calidad de vida y obviamente la sobrevida de cada uno de ellos. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y quedo atenta si hay preguntas o algún comentario. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Qué interesante y qué útil trabajo hace. Así que me da mucho gusto que esté integrada con nosotros en Cancer Center. Bienvenida nuevamente. Y pues le preguntaría a alguna persona que si tiene algún comentario o preguntas que hacerle a la doctora Sánchez. Bueno, yo nada más agradecer la participación, ¿no? Y como subrayar el hecho de que este tipo de procedimientos parece que no son accesibles a todos los pacientes, cuando en realidad sí existen especialistas como Olivia en el país que pueden ayudar a mejorar el diagnóstico, la etapificación, a realizar procedimientos que mejoren, como decía Olivia al final, la calidad de vida de los pacientes, o a reducir ciertas complicaciones producto del cáncer. Entonces, la verdad es que creo que no hay justificación para no considerar a especialistas como ella en la etapa de diagnóstico o de manejo del paciente. Y creo que, bueno, es invitar a los especialistas a que si tienen dudas, pues se acerquen con nosotros, con Olivia, y se pueden sesionar los casos, platicarlos y ver si hay una posibilidad ahí de apoyo del área de neumología intervencionista, ¿no? Que si bien casi parece ciencia ficción, pues viene siendo súper útil. O sea, pues incluso en experiencia personal para retapificar pacientes que a lo mejor requieren un manejo menos intensivo, menos invasivo, y que obviamente eso mejora mucho toda la experiencia del paciente en torno a su enfermedad. Y por otro lado, los pacientes más complicados, que ya están en etapas más avanzadas, pues garantizar que tengan una permeabilidad de la vía aérea pues es esencial para mantener su calidad de vida, y eso puede garantizar muchos meses adicionales de vida y de calidad. Entonces, pues ahí está el contacto de la doctora para que los que nos vean ahora o después, pues se vinculen con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Juanma. La verdad, gracias, doctor. Y bueno, pues sí, cualquier duda, comentario en relación a lo que podemos nosotros aportar hacia el paciente, creo que actualmente, como mencionaba Juanma, esto es accesible, lo podemos nosotros hacer, o sea, ahí en Cancer Center lo podemos hacer. Hay proveedores que llevan los equipos, hay dispositivos que pueden llevarse para allá. Entonces, es algo factible y que ya lo hemos hecho. Empezamos haciendo ultrasonidos ya endoscópicos allá en Querétaro, pero se pueden hacer todo este tipo de terapias también allá. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y esperemos hacer un buen vínculo para nuestros pacientes y para nosotros. Gracias. Claro, claro. Para toda la región centro de aquí del país. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente y si no hay más intervenciones, pues nos despedimos. Les deseamos a todos muy buenas noches y ya nos estaremos viendo, esperemos personalmente en Cancer Center y como dice Juan Manuel, en una posible comida, encantados. Van a mostrar ahí el certificado para que lo... Sí.
Ya lo tiene en pantalla. Ok. No lo veo, pero yo también lo tengo acá. Un segundo. Como dice, Cancer Center Tech 100 otorga el presente reconocimiento a la doctora Olivia Sánchez Cabral por su participación en la plática Neumología Intervencionista en Cáncer Pulmonar, 18 de agosto del 2021. Firma nuestro director general, Juan Manuel Fraga Sastrías. Enhorabuena y felicitaciones, doctora. Gracias. Y nos vemos pronto por acá. Hasta luego, gracias. Que estés bien. Bye. Igualmente a Hasta todos. luego. Muy buenas noches. Bye. Bye, buenas